seres sexuales secundarios en la mujer, ¿no? Desarrollo de mama, cadera, voz, la piel más suave, es decir, todas las características femeninas. Una vez que se produce todo el desarrollo de este folículo de Graf, llega a su etapa de maduración, que es el día 14 del ciclo, donde ya el folículo está a punto de eclosionar. Entonces, por el mecanismo de retroalimentación se informa a la región hipofisiaria para que libere otra hormona, que es la hormona de la LH, ¿no? Entonces, eso quiero que pongan ustedes bastante atención, porque estas hormonas gonadotróficas es lo que va a ser el diagnóstico al final para la etapa del climaterio y menopausia, ¿no? Entonces, repito, la primera parte, ¿no? Esta hormona, la glándula hipofisiaria secreta esa hormona que se llama la FSH, ¿no? Desarrollando este folículo dentro del ovario y todas las características que va a dar este estrógeno formado en el ovario y hasta el día 14 del ciclo, para que se forme la hormona de la LH, ¿no? Que es la hormona luteinizante, que es la que rompe el folículo de Graf y sale al medio externo un óvulo y es captado por la fibra y por mecanismo de centrípeto va a ser llevado hacia la cavidad uterina, ¿no? Si hubiera relaciones sexuales en ese momento, pues va a provocar qué cosa la fertilización, ¿no? Bueno, una vez que ocurre esto, el desarrollo o la eclosión del folículo, y si no hubiera embarazo, entonces va a quedar una huella, una cicatriz en el ovario, que viene a ser el cuerpo lúteo, que se produce más o menos del día 14-15 del ciclo hasta el día 28. Es la segunda fase del ciclo menstrual, que es la liberación de una hormona que se llama la progesterona, ¿no? Entonces, de tal manera que el día 28 o 30 del ciclo, según el ciclo de cada persona, eh, ese día va a caer, a nivel sanguíneo cae el estrógeno y progesterona, y por deprivación el tejido que ha crecido dentro de la cavidad uterina, ese tejido endometrial se libera, se rompe, cae, entonces es lo que conocemos como la menstruación, que por lo general dura 3-4 días, ¿no? Y otra vez inicia el ciclo. Entonces, este ciclo lo hace la mujer desde que empieza su etapa de la menarquia hasta el cese de la función de la etapa reproductiva. Eso es una etapa de un cambio constante que va ocurriendo, ¿no? Inicialmente, lógicamente, que va a ser con ciclos irregulares, ciclos alternados. Y yéndose al otro extremo también, casi al final de la etapa reproductiva, también comienzan a aparecer esos ciclos irregulares, ¿no? Entonces, pues ya vamos entrando un poco, después de haber explicado esto, lo que es el, el ciclo menstrual, ya vamos a entrar a lo que se llama la primera fase de la menopausia. Antes hablamos que la menopausia es un todo, ¿no? Menopausia es presencia de bochornos y ausencia de menstruación, ¿no? Entonces, pero no, hay pasos donde tenemos que tener hincapié para dar nosotros en qué etapa se encuentra esta mujer, ¿no? Si le doy tratamiento o no le doy tratamiento, o le doy un tratamiento doble o solamente un tratamiento único, es decir, en base a lo que podamos tener. Es toda mujer va a llegar a la etapa del climaterio, a la etapa de la menopausia, porque es la etapa fisiológica que ocurre en una mujer. Pero lamentablemente en esa etapa fisiológica son los cambios que van a producir el deterioro de la persona, ¿no? Entonces, pues, nosotros con esto, con esta pequeña introducción, decimos que el climaterio viene a ser la etapa previa a lo que corresponde a la etapa menopáusica. En la etapa menopáusica puede haber lo que conocen ustedes, la menopausia inicial, intermedia o tardía, o posmenopáusica. Muchas veces la etapa del climaterio es confundido o está dentro de lo que es la etapa de la menopausia precoz, ¿no? Entonces, como usted en esa lámina, esa es la etapa de la transición que ocurre entre la madurez reproductiva y la pérdida de la función ovárica, ¿no? Es decir, ¿qué cosa? Cuando la mujer llegó, teóricamente llegó a lo que es su madurez reproductiva, ya hablemos pues de una mujer que tenga 40 años, por decirles así, ¿no? Y la pérdida de la función ovárica, hasta cuando ya se va en deterioro. Entonces, esa deficiencia en forma gradual es lo que va a provocar el trastorno a la mujer, que es muy molestoso, ¿no? Esa es la etapa climaterio que viene a la consulta a la paciente, unos tremendos malestares, ¿no? Que ahora le vamos a manifestar y cada uno tiene su explicación científica, ¿no? Entonces, pues, esta etapa de la menopausia o esta etapa del climaterio es cuando va disminuyendo en forma gradual lo que es la inhibina, entonces, que es la que retrasa este ciclo, ¿no? Y por lo tanto,
no hay respuesta a nivel ovárico y estas hormonas gonadotróficas se van, entre comillas, se van almacenando en sangre, para que me pueda entender, ¿no? Entonces, si yo tengo receptores que van desde la liberación de la hipófisis, estas hormonas gonadotróficas van hacia el ovario, existen receptores para esto, el ovario funciona formando estrógeno y progesterona hacia el útero, y todo es un circuito, pero cuando ya el ovario deja de funcionar, estas hormonas gonadotróficas, permítame ese término, se va acumulando en sangre. Entonces ya voy haciendo mi diagnóstico. Y si yo pido estrógeno, ¿cómo estaría en esta paciente? Como deja de funcionar estos folículos, el estrógeno comienza a caer, ¿cierto? Entonces va a presentarse gran cantidad de FSH en la sangre, ¿no? Entonces esta paciente, si disminuye, doctores, el estrógeno, ¿qué vamos a tener? No va a decir que está menstruando en forma muy poco. Va a decir, doctor, ahora estoy matando manchas, o de repente estoy viendo cada 2 o 3 meses. Es decir, va ocurriendo ya el deterioro del ovario. Entonces, si esto va ocurriendo, va produciendo más acumulación de la FSH en sangre por atrofia de estos folículos grandes. Entonces, por lo tanto, disminuye más la cantidad de lo que es este estrógeno, ¿no? Entonces, este es el circuito que va. ¿Y qué hace el cuerpo, no? Ante este incremento de la FSH, entonces tiene que haber un auxilio, entre comillas, ¿no? Entonces se va a formar la aldosteroniona a nivel de las glándulas suprarrenales y se va a producir la presencia de estrona, que es otro tipo de estrógeno, pero no es el estradiol que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esta estrona también va a tener su efecto negativo, va a producir un desarrollo irregular en el endometrio, y por eso que nuestras pacientes postmenopáusicas pueden tener ese sangrado de forma irregular. Y todos nos asombramos porque esta mujer ya tiene 60, 70 años y le viene un sangrado. Entonces tenemos que poner mucha énfasis en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, pues, cuando decimos esta etapa del climaterio, es simplemente el deterioro en forma gradual que corresponde a ser del ovario. La siguiente, a ver. En esta lámina también ya es el paso siguiente, ¿no? Para ir mencionando un poco, en la etapa climatérica van a aparecer, doctores, lo que es el bochorno, el mareo, el cambio de carácter, la habilidad emocional, disminuye la libido, hay ciclos irregulares, que puede durar esto quizás meses, o puede durar años, pues 5 o 6 años, una etapa larga, donde la mujer sufre todo este problema, es muy tedioso, es muy molestoso esto, que la paciente lo dice, doctor, no me pasa con nada, me despierto en pleno invierno con un tremendo bochorno que me despierto en la noche, ¿no? Con una cefalea intensa y un cambio de carácter constante que malogra, vamos a decir, el desarrollo social, en el entorno familiar, ¿no? Y viene lo que es la disminución del libido por sequedad vaginal, ¿no? La vagina prácticamente ya no tiene estrógeno y esto hace de qué cosa ya no esté lubricada, ¿no? Y viene lo que sí conocemos, la dispareunia. En cambio, la etapa menopáusica ya no, esa etapa menopáusica es cuando ya es el cese por un año, ¿no? Ya un año dejó de menstruar esta mujer y prácticamente ya entró a la menopausia, ¿no? Entonces viene a ser el último periodo o es el cese donde vamos a decir que el ovario dejó de funcionar todos sus folículos, ya no existe ahí en el lugar. Entonces, por lo tanto, esta mujer ya no va a menstruar. Y esos síntomas que les he manifestado, entre comillas, van a desaparecer. La paciente se siente más cómoda y me dice, ya me pasó con esto, ya no tengo nada, pero aparece lo que es peor, ¿no? Aparece lo que se llama la osteoporosis, el incremento de colesterol en sangre, ¿no? Aparece esa disminución de la irrigación cerebral. Entonces la paciente se van a olvidar fácilmente las cosas, no están conversando con ustedes y al poco instante se olvidan las cosas, ¿no? Y les dificulta el retorno. ¿Por qué? Porque hay poca circulación sanguínea a nivel cerebral, por ahí incremento de estos colesterol en sangre que permite que se forme una arteriosclerosis y la mujer se va teniendo lo que es esos huesos que parece una galleta, se quiebra fácilmente y entra en una osteoporosis la mujer, que es peor, usted sabe, una caída, una fractura de cadera, lo compromete su vida a esta paciente, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿cómo es que una paciente de un estado teóricamente con todas las manifestaciones clínicas va a aparecer otro posteriormente, ¿no? Pero ahí está el cuadro, ¿no? Entonces, esto
no se daba tratamiento, se dejaba pasar por alto, decíamos realmente es parte de este ciclo menstrual, pero lamentablemente pues son consecuencias que nos va a ir dando un deterioro más y más a la paciente. Si ustedes recuerdan un poquito, ¿no? En Europa una corriente de hacer menstruar a sus pacientes, a, sus, a su población, entonces la longevidad era un poco más tarde, que si bien es cierto, la menstruación le va a dar una calidad de vida, ¿no? Entonces, por tener la presencia de estrógenos y progesterona, ¿no? Entonces, pues, eso tenemos que ir viendo en nuestro paciente, ¿no? ¿Y cuándo ocurre esto? No hay una edad exacta, doctor, ¿no? A veces dice, doctor, ya toca la menopausia, pero doctor, ¿cuándo empieza la menopausia? No existe. Por la regla general, el cuadro climatérico empieza más o menos entre los 40 y 42 años y tiene un promedio de vida de meses o años, que puede hasta los 45 o 48 años, con esa etapa de todas las manifestaciones vasomotoras que existe, y de ahí para adelante deja de funcionar y comienza a aparecer la menopausia, ¿no? Que puede ser a partir de los 45, 46, 48 años y hasta ya el cese de la vida, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto, con nuestros pacientes. En esta lámina, bien, es una posmenopáusica. Una posmenopáusica, estamos hablando, pues, teóricamente, de una mujer que pasa 65, 70 años de edad, donde la paciente es como un cristal, ¿no? Cualquier cosa por falta de irrigación comienza a haber atrofia muscular y aparece lo que son las dificultades para caminar, aparece la arteriosclerosis. Es decir, doctores, esto remeda muchas enfermedades. Hoy en día decimos, menopausia, tratamiento para esto no, pero a veces las mujeres vienen con un dolor de espalda, confundido con un problema pulmonar, a veces vienen con un dolor renal, confundido con esto, a veces vienen con otro tipo de patología articular, o semeja a un leste, una artrosis, etcétera, ¿no? Que probablemente pueden tenerlo, pero esto puede simular. Y nosotros muchas veces hemos dado el tratamiento de reemplazo hormonal y ha mejorado esta paciente, ¿no? Y con un arte en baja se les aparece. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todavía, entre comillas, estamos recién entrando al cuadro de la menopausia, ¿no? Existen muchos cuadros que son remediados y ustedes van a ver que con el tratamiento que le da, desaparecen. Particularmente hemos tenido pacientes, caramba, que han articular un problema lumbar constante, ¿no? Descartando las otras posibilidades de hernia, por ejemplo, con el tratamiento hormonal se les ha desaparecido. Es decir, la mujer comienza a vivir, comienza a tener esa sensación de alegría, de sentirse mejor, porque la menopausia, cuando no recibe tratamiento, está deprimida, caída, sueño, agotada, con disminución completa de la libido. Y si ustedes le dicen a esta mujer, le dicen, tú estás vieja, ese término es muy peyorativo, nunca usar ese término para nuestra propia familia, ¿no? Porque podremos tener una broma por ahí, pero ese sentir, cuando ustedes comienzan a entrar un poco más con su paciente, es doloroso. Entonces la paciente cree que ya prácticamente ya solamente sirve para criar a su nieto y para que ya el mundo se le acabe, ya le queda poco techo por vivir. Es decir, ya está pensando en la muerte. Entonces, vean ustedes ese estado social, emocional, psicosocial que podemos nosotros levantar ese ánimo en esta paciente. Y si ustedes creyeran que con el tratamiento va bien, sí, va bien, pero también hay que darle soporte psicoemocional a nuestro paciente, doctor. Y se gana bastante, bastante con estos tipos. ¿Y quién no ha tenido en casa, por ejemplo, unos familiares cerca a uno que están ahí con estos cuadros? El siguiente, doctor. Esto simplemente es un cuadro estadístico, ¿no? Que vean ustedes que acá las mujeres, por términos general, más o menos a partir de los 45 años de edad, tienden ya a tener un problema. Pero esto se ha visto en la realidad que es menor, ¿no? Se ha visto que a partir de los 40 años de edad hay un deterioro de esto, ¿no? Estamos viendo que la calidad de este folículo es malo, ¿ya? ¿No? Por eso que ustedes van a ver que pasado 40 años de edad, una mujer en inicio de una gestación, existe mucho riesgo, porque sabiendo que ese folículo de Graf va a producir un óvulo de poca calidad, ¿no? Entonces, por eso que esto consideramos un poquito antes, ¿no? Y a nivel mundial, pues imagínense la cantidad de millones de mujeres que ya están en la etapa menopáusica. La idea, ¿qué cosa es? La idea es tener nuestra paciente a más, la expectativa de vida sea más largo, ¿no? Y eso se ha visto con la terapia de reemplazo hormonal.
hemos prolongado puntos hacia la derecha la expectativa de vida de nuestro paciente, ¿no? Entonces, eso pues hay que tenerlo cuidado, ¿no? Claro, todo es muy bonito, pero también existen unas contraindicaciones con nuestro paciente. La siguiente. Entonces, pues, esto ya los he mencionado, esto es parte de lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Esto normalmente dice en un inicio para que ustedes puedan entender. Entonces, solamente para recordar, cuando yo tengo ya esa cantidad de la FSH producida por la glándula hipofisiaria, va al ovario, este produce estrógeno, entonces es normal, y esto va a los órganos blancos, y posteriormente se libera la LH, después se libera la progesterona. Entonces, pues si yo tengo una mujer que no está funcionando ese ovario, o está funcionando muy poco, entonces, por lógica, tengo que pensar que las hormonas que vienen de arriba, esa hormona gonotrópica, tienen que aumentar, tienen que acumularse en sangre, y por lo tanto, el estrógeno va cayendo a nosotros, ¿no? Entonces, eso ya tenemos que ir pendiendo a nuestros pacientes, enseñándolo, pues, ¿no? La siguiente, a ver. De igual manera, acá, ¿no? Esto de la etapa del climaterio, como le mencioné anteriormente, ¿no? Ese climaterio es la etapa previa, ¿no? Porque van disminuyendo de forma gradual esta cantidad de estrógeno, ¿no? Y lo que es peor, a veces hay un sangrado irregular o un sangrado abundante, ¿no? Por la disminución del estradiol y formación de la estrona a nivel de otro lado, por la formación de la androstenediona, y de esa manera se va a producir la hiperplasia endometrial de forma irregular, ¿no? Que eso tenemos que hacerle un cuadro de tenerlo pendiente y hacerle biopsia a esas mujeres. La siguiente. ¿Qué pasa con nuestras pacientes, por ejemplo, una vez hecho ya el diagnóstico, ¿no? De un cuadro climatérico? El diagnóstico siempre es clínico, ¿no? Es lo que va a la cabeza, es lo que tenemos que pensar en nuestros pacientes, ¿no? En estos pacientes tenemos que existe mucho riesgo ya. Como yo les dije inicialmente, la mujer tiende a hacer su arteriosclerosis. Ustedes saben muy bien que por estudio de bioquímica, saben que el colesterol, tenemos el colesterol de alta densidad, el colesterol de baja densidad, el colesterol de muy baja densidad, ¿no? Entonces, lo que la mujer dice cuando va a la consulta, doctor, quiero mi perfil de colesterol. ¿Y cuál es el mejor colesterol? El colesterol bueno, le dicen a ustedes, ¿no? Es el HDL, ¿no? Entonces, ese HDL, ¿qué cosa provoca? Impide que la presencia de esas placas de colesterol se adhieran a los vasos endoteliales, y de esa manera existe una buena circulación y buena irrigación cerebral. Pero en la etapa menopáusica, esta se invierte, ¿no? Esa acción del estrógeno baja y hace de que el LDL y el VLDL se acumulen, hace que el colesterol se acumule a nivel de los vasos, y eso produce una arteriosclerosis, ¿no? Y producen los ateromas, las placas que ustedes conocen, por lo tanto hay una disminución de la irrigación, ¿no? Y ese desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista coronario. A mayor acumulación de estas placas, imagínense ustedes a nivel de las arterias que irrigan ¿cómo se llama? El corazón, entonces vamos a tener estas mujeres, se ven que la mujer menopáusica, cuando no recibe tratamiento hormonal, tiende mucho a tener o morir por un infarto, doctor, por que le estoy explicando en este momento, ¿no? Eso es lo que va ocurriendo. La siguiente vez, eso es lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, esto usted sabe muy bien porque la presencia ¿cómo se llama? Del estrógeno, una etapa, la mujer que está en la etapa de la vida sexual, en la etapa normal, hay un incremento del ácido nítrico, hay un incremento de la prostaciclina, y la prostaciclina produce una vasodilatación, ¿no? La prostaciclina está por encima del tromboxano, pero en la etapa ya que la mujer entra a la etapa climatérica, esta ecuación se invierte, ¿no? El tromboxano se eleva y la prostaciclina comienza a disminuir por efecto mismo que va disminuyendo el estrógeno, y eso hace que se produzca una vasoconstricción, y a eso le agregan ustedes lo que existe el incremento del LDL, entonces vamos a tener muchos problemas, que esta mujer puede tener una angina de pecho, dolores articulares, perdón, dolores precordiales, y por qué no decir un infarto en estas mujeres, ¿no? Lo que ustedes ven ahí, miren, lo que le estaba tratando de explicar, ¿no? En este periodo los niveles de estradiol son muy bajos, ¿no? Se produce un gran aumento del FSH que le decían ustedes, porque ya casi no hay receptores en el ovario para el estrógeno, entonces esto se va incrementando, ¿no?
en menor medida que la LH, ¿no? Entonces, de tal forma que el cociente de FSH-LH se invierte. Pero a medida que esto va aumentando, entonces se va acumulando más el FSH, doctores, ¿no? Entonces, los valores de FSH por encima de 40 son compatibles con una interrupción que decimos ya completamente este ovario dejó de funcionar. Ustedes cuando pidan en sangre, ven ustedes una paciente con todos estos problemas y le piden FSH, ¿no? Van a encontrar que está por 40, encima de 40 unidades internacionales, definitivamente ese ovario está cero, definitivamente ya no tiene ya casi nada. El estroma es el estrógeno más importante en la posmenopáusica. Se supone que la posmenopáusica ya no tiene estradiol, entonces hay otra presencia de estrógeno que es el estrona. ¿Producto de dónde? Pues una conversión, como le dije inicialmente, de la androstenediona que viene de la corteza suprarrenal, ¿no? Y eso hace de que se aromatice y la presencia de este estroma comience a aumentar. No es el estrógeno normal, es una estrona, es un tejido, perdón, es una hormona que produce tejido irregular, produce sangrado irregular, ¿no? Y no es que esto le dice ya le va a textura, le va a lubricación en la vagina, no, por el contrario, a veces le pone una piel seca, no es el estrógeno normal, produce una acumulación de grasa a nivel abdominal, porque esto se metaboliza, se aromatiza a nivel de de las células grasas que tenemos en el abdomen, ¿no? Entonces esta mujer pues aumenta la edad, entonces se vuelven, entre comillas, panzoncitas, se deforman, ¿no? Entonces la mamá caía, entonces, producto de que existe otra cosa ahí en el cuerpo, ¿no? La siguiente, a ver. Entonces, vamos viendo pues que esto va trayendo un montón de consecuencias a nivel de hueso, ¿no? Produce una osteopenia, una osteoporosis, ¿no? Por inhibición de esta reacción ósea, ¿no? Hay un incremento de osteoblastos inicialmente para tratar de restablecer, pero también existe un incremento de la osteólisis, ¿no? Una destrucción. Por eso que tenemos que aportar nosotros calcio, picadores de calcio a este paciente. Pues si no le damos calcio a este paciente, pues doctores, así se cae de una grada, se rebala, se cae, se fractura la cadera y ahí nomás queda todo, doctores, ¿no? Eso es importante, conocer a nuestros ancianos, ayudarles a subir la escalera, enseñarles cómo andar con su andador, explicarles cómo debe de sentarse, porque es fatal, doctores, ¿no? Tener un familiar así. Ahora tal vez ustedes de repente tengan un familiar un poco más joven, pero van a ver cuando uno vive esto en carne propia, caramba, es muy triste, doctores, esto, no tener un familiar así cercano que esté por una simple caída, o a veces tienen esa famosa fractura de cuál se cayó, se agarró mal o jaló algo mal y se fracturan el codo, ¿no? Entonces, eso tenemos nosotros que ir aportando a la vez que vamos a dar terapia de reemplazo hormonal, tenemos que dar también un soporte de calcio, pero de preferencia hay que dar a nuestros pacientes citrato de calcio, evitar más bien el carbonato de calcio, porque el carbonato de calcio produce más cálculo renal, tiene un sabor metálico, tiene a tener flatulencia. En cambio, lo que no ocurre es eso con el citrato de calcio. Usted le da citrato de calcio, una tableta diaria a su paciente con un fijador, un alendronato, y eso le va muy bien. Y aparte la dieta que usted tiene que indicarle, ¿no? Bueno, ahí la lámina dice, después de la menopausia disminuye la producción total de andrógenos, ¿no? Todo sobre la caída de una producción del ovario, ¿no? Esto disminuye la producción de las suprarrenales, aun cuando la mujer posmenopáusica se producen menos andrógenos, ¿no? Todos los efectos que ya les he manifestado. Entonces, hoy en día el tratamiento ha ido cambiando, la siguiente, por favor, ha ido cambiando más y más en esto, ¿no? El tratamiento que ahora aparecen los famosos chips, ¿no? Que ustedes ahora les voy a mencionar un poquito más adelante, lo que son esto, ¿no? Es decir, entonces, doctores, la menopausia es un cambio total, no solamente es lo que le manifestaba, ¿no? Es un cambio a nivel cardiovascular, a nivel óseo, a nivel de los genes urinarios, ¿no? La disminución del estrógeno hace de que, como se llama, la vagina pierda su elasticidad, se vuelva más frágil esa mucosa que está ahí, ¿no? Disminuye su colágeno, disminuye la vascularización, por lo tanto, disminuye la secreción, ¿no? Entonces va a presentar qué cosa la mujer, una disminución de la lubricación, entonces este pH de la vagina se vuelve alcalina. Entonces, al volverse alcalina, esa vagina va a picar, va a arder. Yo le voy a decir, doctora, doctor, siento que como si tuviera un ají en la vagina, ¿no? O a veces las mujeres remedan un cuadro de infecciones urinarias, ¿no? Lo que ustedes tienen familiares, de repente están pensando esto y va a dar la razón. Tienen infecciones urinarias
y van al médico y le trata por una ITU, van a otro médico, pues una ITU, todo el mundo le da sus ampollas, le dan el tratamiento que debe corresponder por una infección urinaria, pero a nadie se le ocurre, doctores, que así como disminuye ese estrógeno en la región vaginal, también disminuye en la región vulvoperineal. Entonces la mucosa uretral igual sucede, se seca, arde, ese tejido se vuelve menos elástico. Entonces al salir la orina, le arde, le molesta a la paciente y se confunde con un infección por uno y otro, cuando simplemente usted le da un poco de estrógeno tópico en la zona vaginal, la vulvoperineal, un poco en el meato urinario, esa paciente se mejora, ¿no? Y de ahí tenemos otro cuadro que remedió una infección urinaria, miren ustedes, tanto ir por tantos lugares, hasta con ampollas medicado, cuando simplemente ustedes le dan, no estoy negando que haya una infección de otra naturaleza, porque ustedes saben muy bien, polaquiuria, disuria, nicturia, tenemos vesical, dolor lumbar, eso corresponde a otro, pero acá en nuestro paciente, cuando tenga esa disuria, ustedes van a ver que le dan un poco ¿cómo se llama?, de estrógeno, mejora bastante, bastante. Eso es lo que provoca pues la sequedad, eso es lo que provoca la dispareumia, eso provoca la disuria, y muchas veces puede provocar hasta también incontinencia urinaria, ¿no? Tos la paciente cae porque ya no hay esa fuerza contráctil que tiene la vagina por falta de ese estrógeno que se pierde su elasticidad. Igual también en la parte psicoemocional, ¿no? Ustedes saben muy bien que disminuye ¿cómo se llama? La serotonina, que es un neurotransmisor. No hay un cambio de ánimo esta mujer, ¿no? Se vuelve más lábil por esta disminución de esta serotonina, ¿no? Hay alteraciones del sueño, disminuye la libido, las pacientes comienzan a tener esos, sensación de muerte, sensación de que el mundo se les acaba, ¿no? Es un problema psicológico, ¿no? Y por otro lado, la presencia del bochorno, que es lo más feo que pueden tener, el bochorno, la sudoración, que les aparece en cualquier momento, hasta se despiertan, eso, me despierto mojada, como si hubiera sudado, hubiera corrido, es simplemente porque hay una vasodilatación periférica, ¿no?, que aumenta el flujo y esto va a provocar, ¿qué cosa? Va a provocar todo lo que son esos síntomas que puede tener la mujer. Bien, miren, el diagnóstico es en forma retrospectiva, ¿no? Luego que ocurría la menorrea por un año, si ocurre un año, doctor, ya estamos frente ya a lo que es la menopausia. Observándose adicionalmente que los signos de hipoestronismo y cuando fuera necesario, confirmándose con el aumento estimulante de esta FSH. Cuando la FSH, como yo le dije a ustedes, es mayor de 40, ese ovario ya no tiene nada, ese ovario ya está cero, ya no tiene ningún folículo, tiene ese ovario. Es decir, pues, ¿qué cosa? Si nosotros vemos una FSH que tenga en 30, con 35 o 20, entonces esa mujer todavía tiene un poquito de respuesta a la FSH. Pero cuando ya estamos frente a lo que es la mayores de 40, ya definitivamente ya no. La siguiente, por favor. Bien, ahí está más parte de lo que ya hemos explicado, ¿no? La identificación de los componentes del síndrome climatérico, tanto genital como extragenital, puede ser compleja, especialmente en la fase inicial de 40 a 45 años de edad, ¿no? Tratar a nuestra paciente, doctores, es tipificar a la paciente, no es que yo a todos les voy a dar. Una cosa es tener una mujer menopáusica en forma natural, por la evolución natural de nuestra paciente, ¿no? Lo que es un recién nacido, niñez, adolescencia, pubertad, ¿no? La etapa sexual activa, adulto, ¿cómo se llama? Adulto joven, mayor, ancianidad, menopausia, todo lo que ustedes quieran, más o menos la etapa evolutiva, ¿no? El paciente. Pero también existen mujeres menopáusicas que pueden tener desde los 20 años, ¿no? Oye, pero ¿cómo es esto? Entonces puede ser una menopausia de tipo artificial, entre comillas. ¿Qué caso, por ejemplo? Haya sido operada de repente por los dos ovarios que tuvieron un quiste, le sacaron los dos ovarios y se fue a la menopausia esta mujer. O de repente por un maniobras abortivas, de repente va a sala de operaciones y el médico lo único que tiene que hacer es la esterectomía con salpingo-oophorectomía, esta mujer se va a lo que es la menopausia. O aquellas mujeres que han sufrido o han tenido radioterapia o accidentes, ¿no? Entonces se van, de esa manera, van en forma precoz, van a la menopausia, ¿no?
Pero también hay otro término, la menopausia precoz en forma natural que puede ocurrir entre los 32 y 35 años de edad. No, naturalmente ya dejan de funcionar estos ovarios, ¿no? Entonces, este es uno. Y otro es, ¿qué cosa es si yo, como se llama, le doy tratamiento a una mujer que tenga 40 años, por ejemplo, no está con tono sino? Es muy diferente tratar a una mujer con útero y es muy diferente tratar a esos 40 años sin útero, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay que tipificar, ¿no? Es muy diferente tratar a una mujer que le ha hecho salpingo-oophorectomía a los 50 y otra que sí tenga su útero. Es muy diferente tratar a una mujer que le ha hecho la histerectomía vaginal, que no se saca los ovarios, ¿no? Que tenga 40 años y otra, también 40 años, que también la menopausia. Entonces, de ahí la razón que tenemos que tener cuidado con nuestra paciente, nosotros, ¿no? ¿Qué cosa darle a nuestro paciente, ¿no? Entonces, y todo lo que les he ido explicando, desde los problemas de infecciones urinarias, el problema de vasomotores que existen, ¿no? Esos que son tan molestosos, ¿no? Esta paciente tiene un sofoco constante, les hago hincapié en eso porque eso viene en esta mujer, muchas veces consultan por eso, ¿no? Simplemente porque hay una disfunción, ese sofoco, y hay una disfunción del centro termorregulador del hipotálamo, ¿no? Que por acción del que disminuye el estrógeno provoca eso, ¿no? Entonces, parece que la concentración de estrógeno, entonces, hace de que hay un efecto sobre la noradrenalina al disminuir, entonces hay una estimulación del alfa-2 adrenérgico y eso produce vasodilatación y bochorno, ¿no? Ese es el tema principal en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, y después vienen porque hay incremento de peso exagerado en forma desproporcional, disminución de la calidad de vida, el trastorno del sueño, ¿no? ¿Cómo se llama? Los problemas urinarios que les he manifestado, ¿no? Aumento resistente uretral, la sensibilidad de la vejiga, ¿no? También hay un aumento de la sensibilidad de los adrenoreceptores del músculo liso uretral, por eso existe esa incontinencia que puede aparecer. Dice, doctor, tiene incontinencia y uno ve y no tiene prolapso, ¿no? Entonces esto se debe a lo que es el problema climatérico, ¿no? Bien. La siguiente. Esto solamente es una tasa para entender, dar un valor, ¿no? Qué cosa se puede presentar en una etapa normal en una mujer, en una etapa cuando ya está entrando al cuadro climatérico, y una mujer que ya tenga ya menopausia, ¿no? Si ustedes ven en la parte inferior derecha de la lámina, cuando ya se tiene, o la María, donde está en la parte inferior, el FSH mayor de 40, definitivamente ya no hay receptores, esta mujer ya está en la etapa ya posmenopáusica, ¿no? La siguiente. Bien, entonces prácticamente esto es lo que ya les he mencionado. El síndrome climatérico viene a ser es lo que les he ido manifestando inicialmente, en la etapa previa a lo que es la menopausia, ¿no? Que hay trastornos menstruales, que hay un sangrado vaginal irregular, que puede durar meses o años, ¿no? Le dice, doctor, menstruo cada 2 o 3 meses o me viene abundante, ¿no? Hay problemas motores, bochornos, palpitación, mareo, cefalea, la paciente se siente muy débil, ¿no? Y la molestia genitourinaria, que es la que les he manifestado en general, ¿no? Es una vagina pálida, es una vagina poco elástica, el examen que ustedes pueden hacer es doloroso, colocan el guante de ustedes, si no colocan un lubricador, no se colocan, es muy doloroso y hay una mala experiencia para la paciente si uno no le explica, ¿no? Piensa que todo le va a doler, ¿no? Imagínense si esta señora tuviera, pues, ¿cómo se llama? Relaciones sexuales, ¿no? Y tiende a tener infecciones, porque ustedes saben que el pH normal de la mujer es ácido, ¿no? Y si esto le cambiamos el pH al otro extremo, hacia el alcalino, entonces va a favorecer la presencia de los hongos en la zona, en estos lugares, ¿no? La siguiente. Bien, casi todo lo que viene acá ya va a ser un poco de repetición. Otras manifestaciones que es la osteopenia, osteoporosis, cáncer de mama, el uso de la terapia de reemplazo hormonal en forma desordenada, no se sabe dar a un paciente. Eso hay que, ahora les voy a explicar, eso hay que tener mucho cuidado. Si ustedes van a dar, hay que darle como debe darse, pero si no saben darle, no le den, doctores. Porque si esa mujer tiene útero o si tiene mama con tendencia a tener una neoplasia, pueden desarrollar otro tipo de problemas. La siguiente.
Bien, bueno, y este es el diagnóstico que ya más o menos ustedes cuando tengan su paciente de sospechar en un climaterio o sospechar una menopausia, piden un perfil hormonal, ¿no? Si ya tiene una mujer que ya es menopáusica o posmenopáusica, ya no pidan, doctor, no hagan gastar a su paciente. Ya yo ya sé que tiene esa mujer. ¿Qué voy a ganar si le pido FSH, LH, estrógeno a una mujer que tenga ya 70 años de edad? No, no tiene razón, pero van ustedes en la práctica, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces, pedir en el momento que corresponda, pedir un examen de orina, pedir un hemograma a esa mujer, pedir una ecografía transvaginal para ver cómo está el útero, los ovarios, ¿no? Y su perfil hormonal, y ya tienen ustedes el diagnóstico en otro caso. Pero lo importante acá es la clínica, es lo más importante. Por ejemplo, sí, la siguiente. Por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, una mujer que tenga, la siguiente, doctor, que tenga, ¿cómo se llama? 30 años, vamos a suponer, que por X motivo le hicieron la histerectomía, ¿no? Y tengo una mujer que tenga 40 años y está con la etapa menopáusica, perdón, climatérica. Ustedes le preguntan a la paciente y le va a decir que en la etapa climatérica la mujer quiere ver su regla, se siente más contenta viendo su regla, se controla mejor, dicen ellas, ¿no? Y hay también ideas cerradas, dice que por sangrado ya libera todas sus energías, y cuando ya no sangra, la sangre se va a la cabeza, se vuelve loca, esas son cosas ya semánticas, son cosas folclóricas que el médico tiene que escuchar, pero ya no criticar al paciente, eso queda para nosotros, ¿no? Que eso científicamente no tiene nada de realidad. Entonces, si yo tengo una mujer que ha sido histerectomizada, entonces esta mujer va a ir a presentar esos bochornos, mareos, cambio de carácter, y lo que es peor, va a entrar en una osteoporosis, va a entrar en una arteriosclerosis y va a ser fácilmente esta mujer, ¿no? Y aparecer otra sinología, pues dolores lumbares, dolores articulares, ¿no? Aparece más fácilmente el LES, ¿no? Recuerdo mucho una paciente con diagnóstico de LES, mala señora, y vino también a la consulta porque le dimos tratamiento porque tenía problemas vasomotores, ¿no? Y la mujer le dimos 2, 3 ampollas inicialmente y se sanó teóricamente, ¿no? Ahora yo no me piden explicación si ese es el tratamiento para otro, no lo sé. Lo que sí puedo decirle es que esta patología remeda muchas veces otros cuadros, ¿no? Entonces, dentro de su plan a nuestro paciente, debemos de pedirle lo que es un Papa Nicolau, un cultivo de la secreción vaginal, un perfil lipídico, hay que pedirle un perfil hormonal, hay que pedir una ecografía, el examen de orina, como le dije, la densitometría ósea, ¿no? Para ver cuántos minerales tiene en su cuerpo esta mujer, si está en una osteopenia o está en una osteoporosis, qué tipo de calcio debo de darle, ¿no? Y la mamografía. La mamografía es tan importante, doctores, porque a veces al examen clínico que uno puede, examen de mama, lo que ustedes saben hacer, a veces se nos escapa, el tumor es pequeñito, ¿no? Que eso no lo vamos a poder palpar. Entonces, en esos casos la mamografía vi, pero la mamografía a veces también no nos aclara y se complementa con una ecografía de mama, ¿no? Bien, la siguiente. Entonces, sigamos entonces con ese ejemplo que le decía. Si yo tengo a esa mujer que le hayan hecho histerectomía, entonces en ella solamente voy a utilizar una terapia monofásica, solamente le voy a dar estrógeno, nada más, ¿no? ¿Por qué? No necesita progestágeno, solamente el estrógeno para revertir todo ese cuadro vasomotores que está haciendo esta mujer. En cambio, en la otra que tenga 45 años de edad y tenga útero y está sangrando de forma irregular, va, viene, desaparece, entonces la paciente dice, no sé en qué momento, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas. Entonces decimos, señora, ¿usted quiere ver eso? Sí, doctor, quiero ver mi regla. Entonces, ustedes utilizan una etapa, un tratamiento combinado, ¿no? Le dan ustedes estrógeno todo el mes, una tableta diaria, y a partir de la quincena, o sea, los 15 últimos días, usted le agregan lo que es el progestágeno. Entonces, de tal manera que están simulando un ciclo menstrual. La primera etapa, ¿qué cosa es? De estrógeno. La segunda etapa es de progesterona. Y el día 28 o 30 dejan esa pastilla y la paciente al día siguiente comienza a menstruar. Porque ustedes han simulado lo que es un ciclo menstrual. Pues si esa paciente dice, doctor, yo no quiero ya menstruar, entonces, pero tengo este problema, entonces le dan diario progestágeno y estrógeno diario, todos los días, entonces esa mujer no va a menstruar. Y le van a quitar ese bochorno, entonces lo van a quitar con ese medicamento, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado y presencia, porque mujeres que son castradas de forma temprana
se van a la menopausia en forma temprana y la calidad de vida es bien corta y la expectativa de vida es bien corta, ¿no? Mujeres de 20, 25 años que hayan sido, la expectativa de vida es 45, 46 años nada más. Porque es decir, entre comillas, se vuelven viejitas estas señoras, ¿no? A diferencia, pues, que una se vaya en forma normal a los 48 años, 50 años de edad, ¿no? Y de ahí todavía tenemos tiempo para poderle hacer este tratamiento hormonal con esta paciente. Antes de un tratamiento hormonal, doctores, antes de un tratamiento, métase en la cabeza, pedir a su paciente mamografía, pedir y ecografía si fuera necesario, de mama, pedir entonces su mamografía, pedir perfil hormonal, pedir perfil lipídico, pedir lo que son las pruebas hepáticas, función renal, un examen de orina, una ecografía transvaginal y la densitometría ósea. Ustedes ven que todo eso está adecuado, entonces pueden iniciar. Evidentemente sabemos que si la paciente tenga antecedentes familiares con ansiedad de mama o de repente tenga mucha varices esa mujer, entonces en ellos podemos utilizar otro tipo muy semejante a la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? O en sí, derivados del, de la, se me escapó ahorita, de medicamentos, se me fue ahí. Bueno, comercialmente son el Fitosoy, el Warmi, son esos productos que en forma natural, que no crean ninguna dependencia. Y eso están usando igualito, actúa sobre los receptores estrogénicos, pero no tienen esa particularidad de ser estrógeno. Les quita mucho la molestia a nuestra paciente, ¿no? La siguiente. Y también le decía que en la terapia esto ha ido cambiando cada vez y más, ¿no? Utilizábamos, por ejemplo, en mujeres que estaban sangrando demasiado, ¿no? A veces existen las famosas T cargado con progestágeno, entonces atrofiamos el endometrio y de esa manera corregíamos también eso, ¿no? Siempre cuando ustedes inician una terapia de reemplazo hormonal, siempre hay que advertir al paciente que puede hacer una mastodinia. Le duele la mama, se le hincha la mama en el primer mes. Explicarle que eso es normal, es transitorio. A veces abandonan el tratamiento por eso, ¿no? Siempre hay que explicarle que puede, como también si no le dan el tratamiento como debe de ser, va a sangrar en forma irregular en estos pacientes, ¿no? Eh, esto como fue, a veces hay mujeres que a pesar del tratamiento siguen con ese bochorno, mareo, no les mejora. Entonces se vio por hacer el uso de los androstenediona, es decir, usar la testosterona, ¿no? Hoy en día, pues, se usó derivados de la testosterona, de la androstenediona, el testosterón, ¿cómo se llama esto? Algo de testosterona, ahorita no me acuerdo exactamente, y el otro es el nombre comercial, el otro es ay, ahorita me voy a acordar de este medicamento, ¿no? Despamen, ¿no? Entonces utilizaban y están cargados con testosterona y la mujer despertaba. Le ponen ustedes una ampolla mensual y la mujer siente que ha cambiado su vida, siente la gana de vivir y desde el punto de vista sexual mejoran notablemente. Entonces la mujer se siente más contenta, sin bochorno, sin mareo, sin cambio de carácter, con ganas de vivir, mejor está con la relación con su pareja, ¿no? Pero a la vez también, pues el laboratorio muchas veces va bien, crea otras cosas que hace que esto va disminuyendo en el mercado, pero va apareciendo otras cosas, ¿no? Como el famoso chip. Ustedes habrán escuchado el famoso chip, que es el PELE, ¿no? Que son unos micros tabletitas que se colocan en vía intramuscular o en el muslo. Entonces, y eso despierta gran cantidad de la libido, ganas de vivir, hacer sus cosas, ¿no? Y todo ese bochorno que puedan tener sus pacientes, se les va, doctores. Se le va así, de arte de magia, se le va y se siente mujer. Pero el problema es el costo, ¿no? El costo es, definitivamente, es un poco alto, ¿no? Entonces, a veces hay personas que lo pueden tener, otros no, ¿no? La siguiente, a ver. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, esto es creo lo que hemos repetido. Sí, doctora, a ver. Bien, creo que eso es todo, creo. No es mucho, no es mucho. ¿Alguna pregunta del grupo? A ver. Algo, porque esto es un tema interesante, ¿eh? Esto lo pasamos, lo vivimos en experiencia propia, a veces con nuestra propia familia, ¿no? A veces el tratamiento se confunde muchas veces con uno y otro, ¿no? A ver, una pregunta, doctores. Cabeza, creo que es. Cabeza Sáenz, creo, Hugo.
Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? No, doctor, está todo claro. El doctor Renzo Abanto. No se vayan, doctores, ¿no? Bueno, sí, 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 Doctor, veo. tengo una duda. A ver, te escuchamos, a ver. Sí, doctor. Está Tenía bien, una duda. perdón, está O bien, sea... no te preocupes. Sí, le escucho, doctora. sí, doctor, mi compañera escribió en el grupo que tiene problemas con su micro. No, sí, ya lo vi. Ya lo vi. Sí, ya mi duda era el caso de la terapia de reemplazo hormonal que estaba mencionando. Si la paciente tiene antecedentes de cáncer familiar, ¿también en esos casos se puede dar la terapia de reemplazo hormonal o se prefiere usar otras terapias? ¿Cáncer dónde, doctora? El cáncer de mama, por ejemplo, Ya. que había visto que había cierta Sí, asociación. por eso le decía a ustedes, cuando ustedes quieren dar un tratamiento hormonal, pidan una mamografía en mujeres mayores de 40 años de edad, ¿ya? Eh, en los hospitales de Solidaridad he visto que están pidiendo entre 35 y 40. Yo particularmente les voy a aconsejar que no hagan eso, que sea mayor de 40 años de edad, menciona la literatura, menciona eso, ¿no? Si hay sospecha de neoplasia, no le van a dar a ustedes. Si hay antecedentes familiares que hayan tenido cáncer de mama, pero el control de su mamografía le dice que está normal, la ecografía le dice que está normal, ustedes pueden darle su tratamiento, pero ese paciente su control va a ser más corto. Mensualmente tienen que tenerlo ahí en su control, ese paciente, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? A ver. Bien, entonces, no hay preguntas, nos quedamos ahí. Doctor, Sí, sí, a ver. buenas noches, ¿cómo está, Damián? Una ¿Qué tal, consultita, amigo? tengo una duda. Por ejemplo, a aquellas pacientes que entran a la etapa menopausia, qué porcentaje más o menos afecta en osteoporosis, no? No. Toda la paciente que va a la menopausia va a ser osteoporosis. Todas Claro. van en diferente magnitud, pero todas la van a hacer. Porque no En hay, diferentes magnitudes. no, en la magnitud yo no le puedo decir, pero todas se van a ir a osteoporosis, ¿no? Una más, una menos, pero en magnitud no le puedo explicar. Pero lo que sí sabemos que el estrógeno al disminuir va a provocar ¿qué cosa? Que se comienza a descalcificar y entra una osteolisis por falta de estrógeno. Por eso que hay que reemplazar eso, ese calcio en esas mujeres. Y de ahí por eso que ustedes recuerdan, hemos hecho tanto hincapié en cuidar a esa mujer, ¿no? Una caída, fractura de cadera, fractura de la muñeca, fractura de la vértebra, que es peor todavía, ¿no? Bien. Ya, doctor, gracias. Bien, doctores, si no hay preguntas, entonces nos quedamos ahí, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Con mi grupo, por favor, la próxima semana, el lunes a las 8 de la mañana, en el hospital, ¿ya? Buenas tardes a todos. Sí, doctor, gracias. Buenas noches. Doctor, buenas noches.